Era un martes lluvioso de octubre, cuando Luana Ferreira entró en la sala 204 del edificio de Ingeniería Informática. Llevaba su mochila ya viejuna y un cuaderno lleno de garabatos. Con 22 años, estaba en séptimo semestre y este iba a ser el momento clave de su carrera, la formación de los grupos para el proyecto final de sistemas distribuidos, que valía un 60% de la nota del cuatrimestre. El profesor Dr. Marcos Andrade acababa de explicar lo lioso que era el reto: desarrollar un sistema de procesamiento distribuido capaz de optimizar recursos informáticos en tiempo real para una empresa de análisis de datos de esas que se inventan. Era un proyecto que pedía un montón de conocimientos de algoritmos, programación paralela, arquitectura de sistemas y matemáticas avanzadas. Y solo tenían 2 meses de plazo. Luana observaba nerviosa cómo sus compañeros se iban juntando en grupos de forma natural. Ahí estaban los cracks de la clase: Gabriel Martínez, que siempre se las daba de haber hecho prácticas en empresas tochas; Mateu Silva, el presidente de la Asociación de Estudiantes y famoso por sus notazas; Carolina Díaz, la hija de un ingeniero de renombre que siempre soltaba las respuestas más técnicas; y Pedro Cuna, que programaba desde los 12 años y hablaba de tecnología como si fuera un manual andante. Cuando Gabriel le hizo un gesto para que se uniera a su grupo, Luana sintió un alivio tremendo. Por fin la aceptarían los mejores de la clase. Pero lo que no sabía es que la habían metido no porque vieran su potencial, sino porque necesitaban un quinto miembro para cumplir los requisitos del profesor. Las primeras reuniones fueron en la biblioteca, siempre los miércoles a las 2 de la tarde. Luana llegaba puntual, con sus notas organizadas por colores y preguntas en post-its. Mientras los otros discutían arquitecturas complicadas con jerga técnica que ella estaba aprendiendo, Luana hacía preguntas que le parecían clave para pillar el proyecto. «Chicos», dijo la segunda reunión, interrumpiendo una charla sobre balanceo de carga, «es que hay una cosa que no acabo de entender. ¿Por qué no pensamos primero en un enfoque más sencillo? En plan, entender bien qué necesita el usuario final antes de montar toda esta movida tan compleja». Gabriel dejó de hablar y la miró con una impaciencia mal disimulada. «Luana, ya hemos hablado de esto. El sistema tiene que ser robusto y escalable. No podemos andar pensando en soluciones básicas. Pero he leído sobre algunos casos donde sistemas sencillos funcionaron mejor que los complejos», intentó seguir ella. «Lee más sobre arquitectura de sistemas antes de sugerir cosas», la cortó Mateus, sin levantar la vista del portátil. «Tenemos que centrarnos en lo que de verdad importa». Carolina añadió con un suspiro: «Es que no tienes mucha experiencia con sistemas reales, ¿verdad? Esas cosas que dices solo funcionan en teoría». Luana sintió que se le ponía la cara colorada, pero se tragó el mal rollo. Quizás tenían razón. Quizás de verdad tenía que estudiar más para estar a su nivel. Las semanas pasaron y el patrón se repitió. Cada vez que Luana hacía una pregunta o sugería un enfoque diferente, la descartaban o la ignoraban enseguida. Empezó a hablar menos, limitándose a apuntar las decisiones del grupo e intentar hacer las tareas que le daban, siempre las más fáciles y menos importantes. Durante la cuarta reunión, el grupo estaba discutiendo el algoritmo de distribución de carga, el corazón del sistema. Pedro estaba explicando un enfoque basado en round robin con ajustes dinámicos, cuando Luana levantó la mano con timidez. «Perdón por interrumpir, pero estaba pensando, ¿y si observamos primero los patrones de comportamiento de los datos? En plan, hay momentos del día en que los datos llegan de forma diferente, ¿no? Si pudiéramos predecir esos patrones». «Luana», Gabriela interrumpió con un tono que ya no disimulaba la irritación, «eso es muy básico. Cualquier sistema profesional ya tiene en cuenta esos factores. No podemos perder el tiempo con ideas de principiante». «Pero vi algunos artículos sobre Machine Learning aplicado a...». «¿Has leído unos artículos en internet y crees que entiendes de ML?» Pedro se rió, negando con la cabeza. «Tía, esto es mucho más complejo de lo que te imaginas». Mateus cerró el portátil de golpe, haciendo un ruido que resonó en la biblioteca silenciosa. «Mira, Luana, no es personal, pero es que haces cada pregunta que... parece que no has estudiado nada de lo que hemos visto ya en la carrera». «Es verdad», asintió Carolina. «Ya estamos en séptimo semestre. Algunas cosas deberían ser obvias a estas alturas». Luana sintió que se le caía el alma a los pies. Le temblaban un poco las manos mientras guardaba sus coloridas notas en la mochila. «Perdón, solo quería entender mejor». «El problema es que no entiendes de verdad», dijo Gabriel, con la voz cortante como un cuchillo. «Y esto nos está retrasando a todos. Tenemos plazos que cumplir, Luana. No podemos andar explicando conceptos básicos en cada reunión».
El silencio que siguió fue atronador. Luana miró a su alrededor, esperando que alguien dijera algo, que alguien la defendiera. Pero Pedro estaba con el móvil, Carolina organizaba sus papeles, y Mateus tamborileaba con los dedos en la mesa, queriendo claramente que la conversación terminara ya. «Quizás sea mejor que te salgas del grupo», dijo Gabriel finalmente, con la voz más baja pero no menos cruel. «No es nada personal, es solo que no estás a nuestro nivel. Sería mejor para todos». Las palabras le dieron a Luana como un puñetazo en el estómago. Abrió la boca para defenderse, para discutir, pero no le salió ningún sonido. Las caras alrededor de la mesa la miraban con una mezcla de pena y alivio, como si fuera un problema por fin resuelto. Yo entiendo», murmuró, apenas audible. «Tenéis razón. Voy a pensar en otra cosa». Se levantó de la silla con las piernas temblorosas, cogió su mochila y salió de la biblioteca sin mirar atrás. Detrás de ella, oyó al grupo retomar la discusión de inmediato, sus voces animadas y liberadas de la carga que ella representaba. Luana caminó hasta su coche, un Corsa de 2008 que había comprado con el dinero de 2 años trabajando en una cafetería, y se sentó en el asiento del conductor sin encender el motor. Las lágrimas llegaron entonces, calientes y amargas, arrastrando toda la humillación y la autoestima hecha pedazos de esos últimos minutos. Siempre supo que no era la alumna más brillante de la clase. Venía de una familia de clase media-baja, había estudiado en colegio público, y necesitaba trabajar a tiempo parcial para pagar los gastos de la uni. Mientras sus compañeros hacían cursos extra y prácticas en empresas grandes, ella se dividía entre los estudios y el curro en la cafetería del campus. Pero le encantaba programar. Le encantaba la lógica, la posibilidad de resolver problemas, la sensación de crear algo funcional desde cero. Incluso con todas las dificultades, había llegado hasta allí por pura determinación y pasión por lo que hacía. Ahora, sentada en aquel coche con olor a hamburguesa, siempre almorzaba en el coche entre clases y el curro, Luana se preguntaba si había elegido bien la carrera. Quizás de verdad no tenía lo que hacía falta para ser ingeniera informática. Quizás los otros tenían razón sobre sus limitaciones. Encendió el motor y condujo a casa, un pequeño piso que compartía con otras 2 estudiantes cerca de la universidad. Sus compañeras no estaban, así que se encerró en su cuarto y llamó a su madre. «Mamá, creo que voy a dejar la uni», dijo entre sollozos. Doña María, al otro lado de la línea, se quedó en silencio unos segundos. «¿Qué pasó, hija?». Luana le contó todo, la humillación, las palabras de sus compañeros, la sensación de no valer. Su madre la escuchó pacientemente, haciendo pequeños ruidos de comprensión y apoyo. «Luana», dijo doña María cuando terminó, «¿te acuerdas cuando tenías 10 años y querías dejar las clases de natación porque los otros niños nadaban mejor que tú?». «Mamá, eso es diferente». «Es diferente, sí. Eras una niña y ahora eres una mujer fuerte. Pero ¿te acuerdas lo que te dije entonces? Que cada persona tiene su propio ritmo, su propia forma de aprender y de ser genial». Luana suspiró, recordando la conversación. «Dijiste que no necesitaba ser como los demás para ser buena en lo que hacía». «Exacto». «Y aprendiste a nadar, ¿o no? A tu manera, a tu tiempo. Y hoy nadas mejor que yo, que aprendí de pequeña». Después de colgar el teléfono, Luana se quedó mirando al techo del cuarto durante horas. La charla con su madre le había calmado un poco el dolor, pero el reto seguía ahí. Todavía tenía que hacer el proyecto final, ahora sola, y solo le quedaban 6 semanas. A la mañana siguiente, fue a la oficina del profesor Dr. Andrade para explicarle la situación. Había preparado una historia sobre incompatibilidad de horarios, pero él la interrumpió a mitad de la explicación. «Señorita Ferreira, no necesito saber los detalles. Lo importante es que sea consciente de que hacer este proyecto sola será extremadamente difícil. La complejidad está pensada para grupos de 4 o 5 personas». «Lo entiendo, profesor. Pero me gustaría intentarlo». El doctor Andrade la estudió unos segundos, sus gafas de montura fina reflejando la luz de la ventana. «Muy bien. Tiene hasta el 15 de diciembre para presentarlo. Se aplican las mismas reglas: sistema funcional, documentación completa y presentación de 30 minutos». Luana salió de la sala con una mezcla de determinación y terror. 6 semanas para hacer sola lo que un grupo de 5 personas haría. Era casi imposible, pero no tenía elección. Reorganizó su rutina por completo. Pidió reducción de horas en el curro, explicándole la situación a su jefe, el señor Roberto, que accedió a bajarle la carga a solo los fines de semana.
Canceló todas las actividades sociales y transformó su cuarto en un verdadero laboratorio de desarrollo. Las primeras 2 semanas fueron brutales. Luana pasó días estudiando algoritmos de distribución, arquitecturas de sistemas y lenguajes de programación que apenas conocía. Dormía 4 horas por noche y se alimentaba básicamente de café y sándwiches. Pero algo interesante empezó a pasar. Sin la presión de estar al nivel de sus compañeros, sin miedo a hacer preguntas básicas, Luana empezó a cuestionarse todo de una forma que nunca antes había hecho. No intentaba impresionar a nadie ni demostrar que entendía de jerga técnica. Simplemente intentaba resolver un problema. Y así fue como redescubrió su verdadera pasión, entender cómo funcionan las cosas de verdad, no solo cómo deberían funcionar en teoría. Empezó a hacer preguntas que nadie más hacía. ¿Por qué este algoritmo se considera eficiente si no funciona bien con datos reales? ¿Por qué asumimos que la carga se distribuirá uniformemente si eso nunca pasa en la práctica? ¿Y si en lugar de intentar predecir el comportamiento del sistema, lo dejamos que se adapte solo? Fue durante la 3ª semana, una madrugada de miércoles, cuando Luana tuvo su primer gran descubrimiento. Estaba analizando registros de sistemas reales que había encontrado en conjuntos de datos públicos, intentando entender patrones de comportamiento, cuando notó algo que todos los artículos que había leído parecían ignorar. Los datos no llegaban aleatoriamente. Había patrones claros, casi rítmicos, que se repetían en diferentes escalas de tiempo. No eran solo variaciones horarias o estacionales, eran patrones fractales, donde el comportamiento a pequeña escala se repetía en escalas mayores. «Esto es imposible», murmuró para sí misma, comprobando los datos de nuevo. Pero ahí estaban los patrones, claros como el día cuando sabías dónde buscar. Se pasó toda la noche investigando sobre patrones fractales en sistemas informáticos, y descubrió que era un área de estudio relativamente nueva y poco explorada. La mayor parte de la literatura se centraba en aplicaciones teóricas, pero nadie había intentado usar este enfoque para optimizar sistemas distribuidos. ¿Y si pudiera predecir esos patrones?, pensó. ¿Y si, en lugar de reaccionar a la carga, el sistema pudiera anticiparse a ella? La idea era a la vez simple y revolucionaria. En lugar de distribuir la carga basándose solo en el estado actual del sistema, ella proponía crear un algoritmo que aprendiera los patrones fractales de los datos y se adaptara proactivamente. Pero implementar esa idea era otra historia completamente. Luana se sumergió en 2 semanas intensas de programación. Creó simulaciones, probó algoritmos, se rompió la cabeza con ecuaciones matemáticas que apenas entendía. Hubo momentos en que casi se rindió, sobre todo cuando su primer prototipo falló estrepitosamente, bloqueando su ordenador durante 6 horas seguidas. Pero persistió. Con cada fallo, ajustaba el enfoque. Con cada error, aprendía algo nuevo. Y lentamente, muy lentamente, el sistema empezó a tomar forma. Mientras tanto, el grupo de sus excompañeros se enfrentaba a sus propios desafíos. Gabriel había asumido el liderazgo del proyecto después de la salida de Luana, confiado en que sin sus interrupciones, el trabajo fluiría perfectamente. Habían optado por un enfoque tradicional, basado en los algoritmos más conocidos y probados de la literatura. Las primeras semanas fueron bien. Se repartieron las tareas de forma eficiente. Pedro se encargó de la implementación del núcleo del sistema, Carolina de la interfaz y la comunicación entre módulos, Mateus de la documentación y las pruebas, y Gabriel lo coordinaba todo y trabajaba en la presentación final. Pero en la 4ª semana, se encontraron con un problema que nadie había anticipado. El sistema funcionaba perfectamente en las pruebas controladas, con datos simulados y cargas predecibles. Pero cuando intentaron probarlo con datos reales, obtenidos de conjuntos de datos públicos de empresas de tecnología, el rendimiento se desplomó drásticamente. «Esto no tiene sentido», dijo Pedro por 10ª vez esa tarde, mirando las métricas de rendimiento que mostraban una eficiencia de solo el 23%. «El algoritmo debería estar funcionando». «Quizás los datos estén corruptos», sugirió Carolina, pero su voz no demostraba convicción. Gabriel estaba visiblemente nervioso. Como líder del grupo, sentía el peso de la responsabilidad, y la idea de fallar en el proyecto final le aterrorizaba. «Vamos a intentar optimizar los parámetros. Debe ser solo una cuestión de calibración». Pasaron días ajustando variables, probando diferentes configuraciones, implementando micro-optimizaciones. Pero nada funcionaba. Con datos reales, el sistema simplemente no podía mantener un rendimiento aceptable. Fue Mateus quien primero verbalizó lo que todos estaban pensando. «Tío, ¿y si el problema no es técnico? ¿Y si es conceptual?» «¿Cómo así?», preguntó Gabriel, con clara irritación en su voz. «En plan,
¿Y si el enfoque entero está mal? ¿Y si estamos intentando resolver el problema de una manera que no funciona en la vida real? Pedro se rió nerviosamente. Tío, estamos usando los algoritmos más establecidos del área. No hay forma de que esté mal. Pero entonces, ¿por qué no funciona? La pregunta quedó en el aire, sin respuesta. Fue Carolina quien, 2 días después, hizo la observación que lo cambiaría todo. Chicos, ¿os acordáis cuando Luana se dedicaba a darnos la brasa con preguntas sobre patrones de comportamiento de los datos? Gabriel puso los ojos en blanco disimuladamente. ¿Y qué con eso? Es que, viendo estos datos reales, no se comportan para nada como los datos simulados que usamos para las pruebas. Hay patrones aquí que son raros. ¿Qué tipo de patrones?, preguntó Mateus, realmente curioso. Carolina mostró en la pantalla gráficos de carga a lo largo del tiempo. Mirad esto. No es aleatorio, pero tampoco sigue ninguno de los patrones que esperan los algoritmos. Es como si tuviera una lógica propia. Pedro se acercó a la pantalla, estudiando los gráficos. Esto es rarísimo. Parece casi fractal. ¿Fractal? Gabriel frunció el ceño. ¿De qué va esa historia? Geometría fractal, TO. Patrones que se repiten en diferentes escalas. Lo vimos en matemática discreta, ¿te acuerdas? ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver eso con nuestro proyecto? Quizás todo, dijo Carolina lentamente. Si los datos siguen patrones fractales, nuestros algoritmos tradicionales nunca van a conseguir optimizar bien. Fueron designados para comportamientos lineales o cíclicos simples. El grupo se quedó en silencio, procesando la implicación. Si Carolina tenía razón, tendrían que replantearse todo el proyecto a 2 semanas del plazo final. Esto es imposible, dijo Gabriel finalmente. No da tiempo a rehacerlo todo ahora. ¿Entonces entregamos un sistema que no funciona bien?, preguntó Mateus. Más silencio. Fue Pedro quien, a regañadientes, hizo la pregunta que nadie quería hacer. ¿Creéis que Luana, que ella tenía razón en algunas cosas? Tío, no me vengas con esas, respondió Gabriel rápidamente. Ella no entendía nada de programación avanzada. Pero ella siempre hablaba de entender el comportamiento real de los datos antes de lanzarse a la implementación, insistió Pedro. Y ahora estamos aquí, con un sistema técnicamente perfecto que no funciona con datos reales. Carolina suspiró. ¿Os acordáis de aquella vez que mencionó algo de Machine Learning para predecir patrones? Había leído unos artículos en Internet, dijo Gabriel con desdén, pero su voz sonaba menos convincente ahora. ¿Y si no fueran solo artículos?, preguntó Mateus. ¿Y si ella de verdad entendía algo que nosotros no entendíamos? La posibilidad flotó en el aire como una nube pesada. Ninguno de ellos quería admitir que podrían haber subestimado a Luana, que sus preguntas básicas podrían haber sido más perspicaces de lo que parecían. Pero con el plazo acercándose y el sistema todavía sin funcionar correctamente, no tenían muchas opciones. ¿Alguien tiene su contacto?, preguntó Carolina finalmente. ¿Para qué?, respondió Gabriel a la defensiva. Para saber cómo está resolviendo el problema. Si lo ha conseguido resolver. Probablemente se rindió, dijo Gabriel, pero su voz no transmitía la certeza de antes. ¿Cómo iba a hacer ella sola un proyecto que nosotros no estamos consiguiendo hacer en grupo? Pero la duda se había instalado. Y conforme los días pasaban y el sistema seguía dando problemas, esa duda no hacía más que crecer. Mientras tanto, Luana vivía el momento más intenso de su vida académica. Después de semanas de trabajo duro, por fin había conseguido implementar una versión funcional de su algoritmo adaptativo basado en patrones fractales. El sistema no solo identificaba los patrones complejos en los datos, sino que aprendía de ellos y ajustaba proactivamente su distribución de carga. Los resultados de las primeras pruebas habían sido tan sorprendentes que rehizo los cálculos 3 veces, pensando que había cometido algún error. Su sistema estaba alcanzando una eficiencia del 87% con datos reales, un resultado que superaba con creces cualquier cosa que ella había encontrado en la literatura académica. «Esto no puede ser», murmuró, comprobando una vez más los registros de rendimiento. Pero ahí estaban los números, consistentes prueba tras prueba. El algoritmo funcionaba identificando patrones fractales en los datos de entrada, creando modelos predictivos que se actualizaban constantemente y ajustando la distribución de recursos no solo basándose en el estado actual del sistema, sino anticipando necesidades futuras basadas en los patrones aprendidos. Era elegante, eficiente y completamente innovador.
Luana pasó la última semana antes del plazo final puliendo el sistema, creando la documentación y preparando su presentación. Había perdido unos 8 kilos durante el proceso, sobreviviendo básicamente a base de café y determinación, pero nunca se había sentido tan realizada profesionalmente. La noche antes de la presentación, volvió a llamar a su madre. «Mamá, creo que lo conseguí», dijo, su voz mezclando agotamiento y euforia. «¿Conseguiste qué, hija?» «Crear algo increíble. Algo que puede cambiar la forma en que funcionan los sistemas informáticos». Doña María se rió al otro lado de la línea. «Siempre supe que lo conseguirías, hija. Solo necesitabas descubrirlo tú sola». El día de la presentación llegó como una fría mañana de diciembre. La sala 204 estaba equipada con proyectores, y un tribunal compuesto por 3 profesores, incluido el doctor Andrade, se había montado para evaluar los proyectos. Los grupos se presentarían en orden alfabético, según el nombre de los líderes. Esto significaba que Gabriel y su grupo irían primero, y Luana sería la última. Ella llegó temprano y se sentó al fondo de la sala, observando cómo los otros grupos presentaban sus proyectos. La mayoría había optado por enfoques tradicionales, con implementaciones competentes pero poco innovadoras. Cuando llegó el turno del grupo de Gabriel, Luana sintió un nudo en el estómago. Parte de ella todavía dudaba de su propio trabajo, y ver a sus excompañeros presentando podría confirmar sus miedos de que había perdido el tiempo con un enfoque equivocado. Gabriel subió al escenario con su confianza característica, vistiendo una camisa impecable y llevando un portátil de última generación. Detrás de él, Pedro, Carolina y Mateus se posicionaron como un equipo cohesionado y profesional. «Buenos días», empezó Gabriel, su voz proyectándose claramente por la sala. «Nuestro grupo ha desarrollado un sistema de distribución de carga basado en algoritmos de round robin adaptativos con balanceo dinámico». La presentación fue técnicamente impecable. Gabriel explicó la arquitectura del sistema con precisión, Pedro demostró el código con fluidez, Carolina mostró la interfaz pulida, y Mateus presentó documentación detallada y pruebas exhaustivas. Pero cuando llegó la hora de la demostración práctica, los problemas comenzaron. «Vamos a probar el sistema con un conjunto de datos real de una empresa de comercio electrónico», anunció Gabriel, haciendo clic para iniciar la simulación. Los números empezaron a aparecer en la pantalla. Eficiencia del 34%, tiempo de respuesta irregular, recursos subutilizados en algunos nodos mientras otros se sobrecargaban. Gabriel dudó, claramente sorprendido con los resultados. Parece que, bueno, con datos reales el rendimiento no está tan optimizado como esperábamos. El doctor Andrade frunció el ceño, observando los números en la pantalla. ¿Por qué creen que está pasando esto? Los datos reales son más caóticos que los simulados, respondió Pedro, intentando minimizar el problema. Pero en un entorno controlado, el sistema funciona perfectamente. Pero los sistemas reales necesitan funcionar con datos reales, ¿no les parece?, comentó la profesora doctora Santos, una de las evaluadoras. El grupo intercambió miradas incómodas. Habían anticipado esta pregunta, pero no tenían una respuesta satisfactoria. «Claro», respondió Gabriel. «Creemos que con más tiempo para calibración, conseguiríamos optimizar el rendimiento para datos reales también». La presentación terminó con aplausos educados, pero Luana podía ver en las caras de los profesores que no estaban completamente convencidos. El proyecto era técnicamente competente, pero fallaba en la prueba más importante: funcionar en el mundo real. Siguieron otros grupos, con presentaciones similares. Sistemas bien implementados, pero que no conseguían lidiar adecuadamente con la complejidad de los datos reales. Finalmente, llegó el turno de Luana. Subió al escenario sola, llevando su portátil antiguo y una botella de agua. Comparada con los grupos anteriores, parecía casi una aficionada, sin la presentación pulida, sin el equipo de apoyo, sin los equipos modernos. «Buenas tardes», empezó ella, su voz inicialmente temblorosa, pero ganando firmeza a medida que continuaba. «Mi nombre es Luana Ferreira, y he desarrollado un sistema de distribución de carga basado en reconocimiento de patrones fractales y aprendizaje adaptativo». Hubo algunos murmullos en la audiencia. Patrones fractales, aprendizaje adaptativo. Eran conceptos que nadie había mencionado en las otras presentaciones. Gabriel, sentado en primera fila con su grupo, puso los ojos en blanco discretamente. «Allá va ella con sus ideas de bombero», susurró a Pedro. Pero Luana acababa de empezar. «La premisa básica de mi trabajo», continuó ella, ganando confianza, «es que los datos reales no se comportan de forma aleatoria o siguiendo patrones simples.
Exhiben características fractales, patrones que se repiten en diferentes escalas de tiempo y complejidad. Hizo clic en el portátil, y la primera demostración apareció en la pantalla, gráficos mostrando los patrones fractales identificados en conjuntos de datos reales. Los sistemas tradicionales intentan reaccionar a la carga a medida que aparece, o seguir patrones cíclicos simples. Mi sistema aprende los patrones fractales de los datos y se anticipa a las necesidades futuras. El doctor Andrade se inclinó hacia adelante, visiblemente interesado. ¿Cómo funciona exactamente esto en la práctica? Luana sonrió. Era exactamente la pregunta que estaba esperando. Lo demostraré con el mismo conjunto de datos usado por el grupo anterior, dijo, cargando los datos de comercio electrónico en la pantalla. Los números empezaron a aparecer, y un silencio impresionado se apoderó de la sala. Eficiencia, 87%. Tiempo de respuesta, consistentemente bajo. Distribución de recursos, optimizada y adaptativa. Esto no puede ser, murmuró Gabriel, lo suficientemente alto como para que lo oyera toda la sala. Puedo verificar los cálculos, si quieren, ofreció Luana, sin perder la compostura. Durante los siguientes 20 minutos, ella demostró cómo su sistema funcionaba con diferentes tipos de conjuntos de datos, todos con datos reales, todos presentando resultados excepcionales. Aún más impresionante, explicó cada aspecto del algoritmo con una claridad que hacía comprensibles conceptos complejos. No había jerga innecesaria ni exhibicionismo técnico, solo explicaciones sólidas y demostraciones funcionales. Señorita Ferreira, dijo la doctora Santos cuando Luana terminó, este es un trabajo extraordinario. ¿Lo desarrolló usted sola? Sí, señora. ¿En cuánto tiempo? 6 semanas. Más murmullos en la audiencia. 6 semanas para desarrollar algo que superaba drásticamente el trabajo de grupos enteros. ¿Y dijo que se basó en el reconocimiento de patrones fractales?, preguntó el doctor Andrade. ¿Cómo llegó a este enfoque? Luana dudó un momento, recordando todas las veces que sus preguntas habían sido descartadas como básicas o de principiante. Bueno, comenzó, siempre me costó aceptar premisas sin cuestionarlas. Cuando empecé a trabajar en el proyecto, me fastidiaba que todos los algoritmos tradicionales funcionaran bien en teoría, pero fallaran con datos reales. Así que decidí estudiar los datos primero, antes de pensar en soluciones. Y descubrió los patrones fractales. Sí. Al principio pensé que era casualidad, pero cuanto más analizaba distintos conjuntos de datos, más clara se hacía la recurrencia de esos patrones. Fue entonces cuando pensé, ¿y si en lugar de luchar contra esta complejidad, trabajara con ella? El doctor Andrade sonrió, una sonrisa genuina que Luana rara vez veía en los profesores. Esa es exactamente la mentalidad que separa a los ingenieros competentes de los ingenieros excepcionales. La capacidad de cuestionar premisas establecidas y encontrar soluciones innovadoras. Hizo una pausa, pareciendo sopesar sus siguientes palabras cuidadosamente. Señorita Ferreira, me gustaría proponerle algo. ¿Ha pensado alguna vez en continuar sus estudios a nivel de posgrado? Posgrado. Luana casi se rió de la pregunta. Profesor, apenas he conseguido terminar la carrera. No tengo medios económicos para... Permítame ser más específico, la interrumpió el doctor Andrade. Me gustaría invitarla a ingresar en mi programa de investigación, con beca completa. Su trabajo tiene potencial para ser publicado en conferencias internacionales, quizás incluso convertirse en una patente. Luana se quedó en silencio, intentando procesar lo que estaba escuchando. Unas horas antes, era la alumna que no entendía nada. Ahora, un profesor respetado le ofrecía una oportunidad que nunca se había atrevido a soñar. Yo necesito pensarlo, dijo finalmente. Claro. Pero no lo piense mucho. Oportunidades como esta no aparecen con frecuencia, y un talento como el suyo no debería desperdiciarse. Cuando Luana salió de la sala del profesor, sus piernas parecían de gelatina. Se apoyó en la pared del pasillo, intentando asimilar todo lo que había sucedido. Luana. Se giró y vio a Carolina acercándose, con una expresión dubitativa en el rostro. Hola, Carol, respondió Luana, su voz todavía un poco inestable. Yo quería hablar contigo sobre tu presentación, dijo Carolina, claramente incómoda. Fue increíble. ¿En serio? Gracias. Y quería pedirte disculpas por lo que pasó antes. Por lo que dijimos en la biblioteca. Luana estudió el rostro de Carolina, buscando signos de sinceridad.
Dijisteis lo que pensabais en ese momento. No, fuimos arrogantes y prejuiciosos. Tenías razón en muchas cosas, y no quisimos escuchar. Detrás de Carolina, Luana podía ver a Pedro y Mateus acercándose también, sus expresiones igualmente avergonzadas. Gabriel estaba más lejos, apoyado en la pared, claramente queriendo estar en cualquier otro lugar. Luana, dijo Pedro cuando se acercó, tía, tu proyecto fue de otro nivel. Completamente. Sí, asintió Mateus. Nosotros nos estuvimos rompiendo la cabeza durante semanas intentando hacer que nuestro sistema funcionara bien, y tú resolviste un problema que ni sabíamos que existía. ¿Cómo descubriste eso de los patrones fractales?, preguntó Carolina. Luana sonrió irónicamente. ¿Os acordáis cuando yo no paraba de hacer preguntas sobre el comportamiento real de los datos? Cuando sugería que deberíamos entender los patrones antes de implementar soluciones. Los tres intercambiaron miradas avergonzadas. Ah, dijo Pedro en voz baja. Eso. Sí, eso. Gabriel finalmente se acercó al grupo, con las manos en los bolsillos y una expresión que mezclaba orgullo herido con reconocimiento a regañadientes. Luana, dijo, con la voz más baja de lo normal. Yo tengo que admitir que me equivoqué contigo. Tu trabajo fue excepcional. Gracias, Gabriel. Y quiero pedirte disculpas por lo que dije en la biblioteca. Fue cruel e injusto. Luana lo miró por un largo momento. Gabriel siempre había sido el más arrogante del grupo, el más rápido en descartar sus ideas. Verlo admitir que estaba equivocado era casi surreal. Acepto tu disculpa, dijo finalmente. Pero tenéis que entender una cosa, el problema no fue solo lo que dijisteis. Fue lo que asumisteis sobre mí. ¿Cómo así?, preguntó Carolina. Asumisteis que porque yo hacía preguntas diferentes, porque no hablaba con jerga técnica, porque venía de una realidad diferente a la vuestra, no tenía nada que aportar. Confundisteis arrogancia con competencia. El grupo se quedó en silencio, digiriendo sus palabras. Tienes razón, dijo Gabriel finalmente. Y eso dice mucho más sobre nosotros que sobre ti. En los días siguientes a la presentación, la vida de Luana cambió de una forma que nunca podría haber imaginado. El doctor Andrade no había exagerado sobre el potencial de su trabajo. Envió un artículo basado en su investigación a una conferencia internacional de sistemas distribuidos, y 3 semanas después, recibieron la notificación de aceptación. Señorita Ferreira, dijo durante una reunión en su despacho, su artículo no solo ha sido aceptado, ha sido seleccionado para presentación oral. Esto ocurre con menos del 15% de los trabajos presentados. Luana sostenía el correo electrónico de aceptación con manos temblorosas. Esto significa que mi trabajo se presentará internacionalmente. Significa que usted presentará su trabajo internacionalmente. La conferencia es en Barcelona, en marzo. La universidad cubrirá todos los gastos. Barcelona. Luana nunca había salido de Brasil, y ahora iba a presentar su investigación en una de las ciudades más bonitas de Europa. Pero las sorpresas no se detuvieron ahí. Una semana después de la notificación de la conferencia, el doctor Andrade recibió un correo electrónico de una empresa de tecnología que había obtenido una copia previa del artículo a través de contactos académicos. Quieren concertar una reunión con usted, dijo, mostrando el correo a Luana. Es una startup centrada en la optimización de sistemas distribuidos. Están interesados en licenciar su tecnología. Licensure. Usar su algoritmo comercialmente. Con pago de derechos de autor, claro. Luana leyó el correo 2 veces, sin poder creer lo que veía. Unas semanas antes, la habían expulsado de un grupo de estudio por no entender nada. Ahora, las empresas querían pagar para usar sus ideas. La reunión con la empresa tuvo lugar 2 semanas después, en un café elegante en el centro de la ciudad. Luana llegó vestida con su mejor ropa, una blusa de vestir que había comprado para la presentación y unos pantalones negros que pidió prestados a una compañera de piso. Los representantes de la empresa eran 2 hombres de unos 30 años, vestidos con camisetas casuales pero caras, con portátiles MacBook y un aire de confianza que Luana reconoció de inmediato. Le recordaban a sus excompañeros de grupo, pero con unos años más y mucho más dinero. Señorita Ferreira, dijo el primero, que se presentó como Carlos, gracias por aceptar nuestra invitación. Somos grandes admiradores de su trabajo.
Gracias por recibirme, respondió Luana, todavía sintiéndose ligeramente surrealista por estar en esa situación. Vamos al grano, dijo el segundo, Miguel. Su algoritmo resuelve un problema que nuestra empresa ha enfrentado durante años. Nuestros clientes lidian con sistemas distribuidos complejos, y las soluciones actuales en el mercado son inadecuadas. ¿Inadecuadas cómo?, preguntó Luana, su genuina curiosidad superando el nerviosismo. Exactamente como usted demostró en su presentación, respondió Carlos. Funcionan bien en entornos controlados, pero fallan con datos reales y cargas complejas. Pasaron la siguiente hora discutiendo detalles técnicos, y Luana quedó impresionada con el nivel de conocimiento que demostraban. Eran personas que realmente entendían los problemas que ella había intentado resolver. Nuestra propuesta es simple, dijo Miguel finalmente. Queremos licenciar su tecnología para uso comercial. Ofrecemos un pago inicial de 100.000 reales, más el 5% de las regalías sobre cualquier producto que use su algoritmo. Luana casi se atraganta con el café. ¿100.000 reales? Era más dinero del que había visto en toda su vida. Yo necesito hablarlo con mi director de tesis, dijo, intentando mantener la compostura. Claro, sonrió Carlos. Pero no tarde mucho. Oportunidades como esta no aparecen con frecuencia en el mercado brasileño. Cuando Luana llegó a casa esa noche, se sentó en la cama y llamó a su madre. Mamá, hoy ha pasado una cosa increíble. Le contó sobre la reunión, sobre la propuesta, sobre todas las oportunidades que estaban surgiendo. Doña María escuchó todo en silencio, haciendo solo pequeños sonidos de aprobación. Hija, dijo cuando Luana terminó, ¿te acuerdas cuando eras pequeña y te pasabas desmontando todos los juguetes para ver cómo funcionaban? Me acuerdo, Luana se rió. Te enfadabas porque lo rompía todo. Me enfadaba porque lo desmontabas, pero nunca podías volver a montarlo. Pero siempre decías que querías entender cómo funcionaban las cosas de verdad, no solo cómo parecían funcionar. Es verdad. Pues eso. Tú siempre fuiste así. Siempre quisiste entender las cosas de verdad. Y ahora has entendido algo que nadie más había entendido. Luana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Mamá, estaba tan perdida hace unas semanas. Creía que no valía para esto. Tú nunca no valiste, hija. Solo necesitabas encontrar tu propia forma de ser genial. Tres meses después, Luana estaba en el escenario de un auditorio en Barcelona, presentando su trabajo ante una audiencia de más de 400 investigadores y profesionales de todo el mundo. La presentación fue un éxito absoluto. Durante la sesión de preguntas y respuestas, respondió a preguntas complejas de doctorados y ejecutivos con la misma claridad y confianza que había demostrado en su presentación de graduación. Después de la presentación, se le acercaron decenas de personas interesadas en su trabajo. Universidades ofrecieron puestos de investigación, empresas propusieron asociaciones, y otros investigadores quisieron colaborar en proyectos futuros. Pero el momento más significativo llegó cuando un hombre mayor, con un marcado acento alemán, se le acercó. Señorita Ferreira, dijo, mi nombre es profesor Dr. Klaus Weber, de la Universidad Técnica de Múnich. Su trabajo es extraordinario. Luana reconoció el nombre de inmediato. El Dr. Weber era una leyenda en el área de sistemas distribuidos, autor de artículos fundamentales que ella había estudiado durante su investigación. Profesor Weber, dijo, claramente impresionada, es un honor conocerlo. El honor es mío. Rara vez veo trabajos de doctorado con el nivel de innovación del suyo, y mucho menos trabajos de pregrado. Gracias, señor. Me gustaría invitarla a considerar hacer su doctorado en mi universidad. Tenemos recursos y oportunidades que podrían ayudarla a desarrollar aún más sus ideas. Luana se quedó sin palabras. La Universidad Técnica de Múnich era una de las más prestigiosas del mundo en su área. Yo me sentiría honrada de considerarlo, logró decir finalmente. Excelente. Le enviaré los detalles por correo electrónico. Pero déjeme decirle una cosa, siga cuestionando las premisas establecidas. Eso es lo que separa a los investigadores competentes de los investigadores revolucionarios. Cuando Luana regresó a Brasil, su vida había cambiado por completo. Aceptó la propuesta de la empresa brasileña, pero negoció mejores términos con la ayuda del Dr. Andrade. El pago inicial se aumentó a 150.000 reales, y las regalías al 7%. Con el dinero,
Pudo saldar las deudas de su familia, comprar una casa pequeña pero cómoda para su madre, y establecerse financieramente por primera vez en su vida. También aceptó iniciar el máster con el Dr. Andrade, con la posibilidad de luego hacer el doctorado en Alemania. Su proyecto de investigación ampliaría el trabajo sobre patrones fractales a otras áreas de la informática. Pero quizás el cambio más significativo fue en cómo se veía a sí misma y cómo la veían los demás. En la universidad, se convirtió en algo así como una leyenda. La historia de la alumna que fue expulsada del grupo por no entender nada y luego desarrolló sola la solución más innovadora de la clase se extendió rápidamente. Gabriel, Pedro, Carolina y Mateus se graduaron con buenas notas, pero ninguno de ellos recibió ofertas especiales u oportunidades de investigación. Consiguieron empleos en buenas empresas, pero nada comparable a lo que le estaba pasando a Luana. Gabriel, en particular, tuvo dificultades para lidiar con la situación. Durante el último semestre, evitaba a Luana por los pasillos, claramente avergonzado por el giro de los acontecimientos. Fue solo en la fiesta de graduación cuando finalmente se le acercó. «Luana», dijo, con voz vacilante. «Sé que ya te pedí disculpas antes, pero necesito decir una cosa más». «¿Qué pasa, Gabriel?» «Me he pasado los últimos meses pensando en lo que pasó, en lo que te dije en aquella reunión en la biblioteca». Luana esperó, sin decir nada. Y me di cuenta de que el problema no fue solo que yo fuera cruel. El problema fue que confundí conocimiento técnico con inteligencia, capacidad de repetir jerga con capacidad de innovar. «Sigue», dijo ella suavemente. «Tú siempre fuiste más inteligente que cualquiera de nosotros. Simplemente pensabas diferente. Y en lugar de intentar entender tu perspectiva, la descartamos porque no encajaba con lo que creíamos que la inteligencia debía ser». Gabriel hizo una pausa, luchando claramente con las palabras. «Quiero que sepas que cambiaste la forma en que pienso sobre el trabajo en equipo, sobre la innovación, sobre la humildad intelectual. Me hiciste una persona mejor, y estoy agradecido por ello, aunque no me mereciera la lección». Luana se quedó en silencio por un momento, procesando sus palabras. «Gabriel», dijo finalmente, «acepto tu disculpa. Y espero que apliques esta lección en tu carrera. El mundo necesita más personas dispuestas a escuchar perspectivas diferentes». «Lo haré», prometió. Y Luana. «Sí. Felicidades por todo lo que has logrado. Te mereces cada oportunidad que estás recibiendo». Dos años después, Luana estaba en su despacho en la Universidad Técnica de Múnich, trabajando en su tesis doctoral. Su algoritmo original había evolucionado a toda una familia de soluciones basadas en patrones fractales, con aplicaciones en inteligencia artificial, criptografía y optimización de redes. Había cofundado una startup que licenciaba sus tecnologías, había publicado artículos en revistas de primer nivel y había sido invitada a hablar en conferencias por todo el mundo. Más importante aún, se había convertido en mentora de otros estudiantes que, como ella, pensaban diferente y hacían preguntas que otros consideraban básicas u obvias. Una tarde de primavera en Múnich, recibió un correo electrónico inesperado. Era de Carolina, que ahora trabajaba en una empresa de tecnología en Sao Paulo. «Luana», decía el mensaje, «espero que estés bien. Vi tu último artículo en Nature Computing. Enhorabuena, es increíble ver lo lejos que has llegado. Te escribo porque tengo una compañera aquí en el trabajo que me recuerda mucho a ti. Hace preguntas que todos consideran demasiado simples, pero que en realidad van al meollo de los problemas que estamos intentando resolver. Los otros ingenieros la ignoran o la descartan, pero yo veo el mismo brillo que debería haber visto en ti hace años. ¿Aceptarías hablar con ella? Creo que podría beneficiarse de escuchar tu historia, de saber que es posible tener éxito siendo diferente, no a pesar de ser diferente. Gracias por enseñarme, incluso sin saber que me estabas enseñando, que la inteligencia tiene muchas formas». Luana sonrió mientras leía el correo. Escribió su respuesta de inmediato. «Carol, claro que aceptaría hablar con ella. De hecho, me encantaría. Porque una de las cosas más importantes que aprendí es que todos tenemos la responsabilidad de crear espacio para perspectivas diferentes, especialmente cuando nos resultan incómodas. Pásale mi contacto. ¿Y Carol? Gracias por haber aprendido la lección. El mundo necesita más personas como tú, personas dispuestas a reconocer cuando se equivocaron y a hacerlo diferente la próxima vez». Esa noche, Luana llamó a su madre, como hacía todas las semanas. «¿Qué tal el día, hija?
Bien, mamá. Productivo. ¿Y sabes qué más? ¿Qué? Hoy he recibido un correo de alguien que quiere que ayude a una joven ingeniera que está pasando por lo mismo que yo. ¡Qué bien, hija! ¿Vas a ayudarla? Claro que sí. Porque aprendí que el éxito no se trata solo de llegar a donde quieres llegar. Se trata de tender la mano para ayudar a otros a llegar también. Siempre fuiste sabia, hija. Desde pequeña. No, mamá, Luana se rió. Não era sabia. Solo hacía las preguntas correctas. Y aprendí que a veces, las preguntas correctas son aquellas que todos creen que son incorrectas. Y en ese momento, mirando por la ventana de su oficina el campus de la Universidad Alemana, Luana reflexionó sobre el camino que la había traído hasta allí. Había comenzado como una estudiante insegura, que hacía preguntas básicas y pensaba de forma inadecuada. Pero descubrió que su supuesta inadecuación era, en realidad, su mayor fortaleza. Porque mientras otros se conformaban con aceptar soluciones establecidas, ella cuestionaba premisas fundamentales. Mientras otros se impresionaban con la jerga técnica, ella se concentraba en entender problemas reales. Mientras otros intentaban encajar en moldes predefinidos de inteligencia, ella creó su propia definición de genialidad. Y quizás esa fuera la lección más importante de su historia, que la innovación no viene de saber todas las respuestas, sino de hacer las preguntas que nadie más está haciendo. Que la genialidad no se trata de impresionar a otros con conocimientos técnicos, sino de resolver problemas reales de formas inesperadas. Y que a veces, ser incomprendido es solo el primer paso para cambiar el mundo. Años después, cuando jóvenes estudiantes le preguntaban sobre el secreto de su éxito, Luana siempre daba la misma respuesta. Nunca tengáis miedo de hacer la pregunta que todos consideran obvia. Porque generalmente, las preguntas más simples llevan a los descubrimientos más revolucionarios. Y nunca dejéis que alguien os convenza de que pensar diferente es una debilidad. En realidad, puede ser exactamente lo que el mundo estaba esperando. Y así, la joven que un día fue expulsada del grupo por no entender nada se convirtió en una de las voces más respetadas en su campo, no a pesar de su forma diferente de pensar, sino precisamente por ello. Porque a veces, no entender las cosas de la forma en que todos esperan que las entiendas es el primer paso para entenderlas mejor que nadie antes que tú. Y esa es una lección que vale para mucho más que solo ingeniería informática. Es una lección sobre coraje, perseverancia y sobre el poder transformador de ver el mundo a través de tus propias lentes, especialmente cuando esas lentes te hacen ver cosas que nadie más puede ver.